Saludos, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que estén bien en esta noche. Vamos a seguir con la segunda clase de apologética. La vez pasada en el Zoom tuvimos una pregunta muy interesante entre todas ellas, ¿verdad? Y hablamos sobre si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel a Set, ¿quién pobló la tierra, verdad? Y nosotros pues fuimos bastante profundos en la explicación. Inclusive después se envió a través de los que estábamos en Zoom, se le envió el artículo en español de respuesta en Génesis a esta pregunta, pero para aclararla, definitivamente la contestación se encuentra en Génesis 5:4, que dice lo siguiente, dice: y los días de Abraham, de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. A ver, Adán, después de Caín, Abel y Set, vivió 800 años teniendo hijos e hijas. Y nosotros hablamos un poquito más de la tradición judía, ¿verdad? Y cuánto se esperaba que ellos tenían. Pero vamos simplemente a dejarlo en Génesis 5:4. Una de las cosas antes de empezar que yo voy a hacer hoy es hacer algunas comparaciones con otras religiones y otros textos, si podemos decir, sagrados para estas religiones. Pero en ninguna manera estoy haciendo esto para atacar, sino para establecer un estándar de lo que nosotros creemos que es el cristianismo, ¿verdad? Y de lo que nosotros damos nuestra vida por eso, ¿verdad? Como el estándar al cual nosotros es la palabra del Señor, superior y ya lo vamos. Lo que queremos discutir es Jesús Dios. Esa es la pregunta que queremos contestarnos. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hablar en este tiempito sobre quién es Jesús, si fue como algunos dicen, como mucha gente dice por ahí, que fue solo un buen maestro, o si fue solamente un profeta, ¿verdad? Vamos a establecer, y lo primero que tenemos que establecer, ¿verdad?, es lo siguiente: existió Jesús. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Es Jesús llamado Cristo, ¿verdad? Él existió en la historia. Y vamos a decir si Jesús, ¿quién decía que Jesús era él, ¿verdad? Tenemos que contestar esto porque si sacamos a Jesús, ¿verdad? Si sacamos a Jesús del cristianismo, el cristianismo se destruye. El cristianismo no puede vivir sin la figura de Jesús. Esto no pasa en otras religiones. Como un ejemplo, el budismo. Si tú sacas a Buda del budismo, pues él sigue totalmente normal y no se ve afectado. Igual con el Islam, ¿verdad? Si tú sacas a Mahoma del Islam, pues simplemente él es un profeta, ¿verdad? El que recibe la revelación del ángel. Pero si tú sacas a Jesús, a Jesucristo del cristianismo, deja de existir, no tiene forma. Jesús histórico fue descrito no solamente por el Nuevo Testamento, siendo libros históricos, sino también por muchas fuentes externas, tales como Flavio Josefo, ¿verdad?, Tácito, Marben Sarampión, Suétinus, Flegmón y Filo, que fueron filósofos de la época. Muchos de estos no solamente fueron filósofos, sino también fueron reporteros de esto. Con el mismo Josefus, Flavio Josefus fue un reportero que era romano judío de la época, sumamente famoso. Y él habló en detalle del ministerio de Jesús y de muchas otras cosas que están teniendo un impacto gigante sobre no solamente el cristianismo, sino sobre el judaísmo también. El primer escrito que existe de Jesús después de su muerte solamente fue 3 a 6 años, y está escribiendo Pablo un credo, 1 Corintios 15:3, avalando las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Literalmente él está avalando, está recitando como si fuera un resumen en forma de credo, hablando de lo que enseñó Jesús. El Nuevo Testamento se escribe solamente 30, se cree que fue 30 a 40 años después que Jesús muere. Y esto es bien importante porque es una evidencia que la Biblia, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, que es lo que estamos hablando, no es un cuento, no es un mito, sino es un libro histórico. ¿Por qué? Porque la gente
que estuvo en la crucifixión de Jesús 30 o 40 años después, existían, ellos estaban vivos, así que ellos podían asentir a lo que decía el Nuevo Testamento o las escrituras de Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Ellos podían asentir si fuera cierto, o ellos podían denegar o rechazar esas enseñanzas o esos escritos que fueron hechos para este tiempo. Y la gente que no fue sus discípulos, ellos vieron y estaban presentes en el tiempo en que el Nuevo Testamento se salió a la luz. Esto mismo no se puede decir de otras religiones, inclusive tanto es la distancia de la época en que vivió, un ejemplo, Mahoma, y que salieron sus escritos por primera o segunda vez, ¿verdad? Que se habla de la similitud entre los milagros de Mahoma y los milagros de Jesús. Un ejemplo, Jesús en la boda de Canaán, él convierte el agua en vino. Mahoma hace exactamente lo mismo, pero convierte el agua en leche. Muchos teólogos del Islam, aún ellos siendo creyentes del Islam, creen que son copias de lo que Jesús hizo y que simplemente son cosas que se añaden como textos mágicos para añadir un poder a Mahoma que él no tenía. Y esto está bien evidenciado a causa de que de tantos años de diferencia el que el texto salió por primera vez, que fueron casi 600 años. Igual en el budismo los primeros escritos que tenemos de ellos en la historia aparecen en un rey, ¿verdad? En la citación de un rey, y esta citación ocurre 200 años después que Buda muere. Pero esto no es así en el caso del cristianismo. Nosotros tenemos de 3 a 6 años después que Jesús muere, siendo él uno de los documentos históricos más sólidos sobre la faz de la tierra. Si quieres, pásame la próxima. La muerte de Jesús es considerada el suceso más importante en la historia de la humanidad. Jesús Cristo, es el hombre que divide el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si no lo hayas fijado, nosotros vivimos en el 2020 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque el tiempo empieza de cero desde el momento que Él muere, ¿verdad? Y si nosotros sabemos algo de Jesús bíblico y de la historia, es que Jesús es crucificado. El mismo Flavio Josefus habla del día en que Jesús fue crucificado en sus escritos. Y él dice cómo el día que él fue crucificado, y él da detalles sobre esto, que el cielo se puso oscuro, que la tierra tembló, dónde fue él crucificado, él no era un discípulo de Jesús. Él simplemente está nuevamente relatando esto. Una de las ventajas que nosotros tenemos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que no hay teología dentro de ellos. Un ejemplo, en una ocasión Jesús, disculpen, en una ocasión cogen a esta mujer en adulterio, ¿verdad? En acto de adulterio. Y llaman a Jesús y le preguntan qué deben hacer. Jesús se dobla y escribe en la tierra, ¿verdad? Es bien interesante. C.S. Lewis habla de esto a profundidad. C.S. Lewis era un experto en historia, él era un historiador, aparte de ser un filósofo, él era un experto en historia y en mitología. Y él dice, ¿qué valor doctrinal o teológico tiene el que Jesús se siente en la arena a escribir? Y él dice, ninguno. Pero ¿qué valor histórico tiene? Todo el peso del mundo. ¿Por qué? Porque solamente alguien que estuvo allí puede relatar estos sucesos como que con estos detalles. Dice, para este tiempo nunca se incluían estos detalles dentro de la literatura, fue hasta 100 años después. Y no encontramos teología dentro de los evangelios, así que habla de que ellos estuvieron allí como ellos dicen y que fueron simplemente relatos del punto de vista primario. Bien interesante que la muerte de Jesús es el evento histórico más establecido y documentado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el Corán niega esto, dice que Jesús no muere crucificado, ¿verdad? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, pero para el islámico,
¿verdad? El Corán no es la palabra de Dios. El Corán es el equivalente a Jesús. Y al tener incongruencias y contradicciones históricas, devalúan ese tipo de tratado a nivel de los estudiosos de la historia. El Corán también dice lo siguiente, dice, el Torá y los Salmos y los Evangelios fueron dados a Abraham, David, a Jesús respectivamente, de la misma manera que el Corán fue dado a Mahoma. Así que el mismo texto de otra religión está diciendo de que Dios mismo fue el que dio los Evangelios a Jesús. Dice en Sura 5:68, ¿verdad? Esto es un libro del Corán y el versículo 68 dice lo siguiente, dice, oh pueblo del libro, cuando usa en el Corán se usa este tipo de palabra o de frase, está hablando exclusivamente de los judíos, cristianos y nazarenos, ¿verdad? Está hablando solamente de ellos. Dice, oh pueblo del libro, no tenéis terreno sobre el cual pararse, a menos que estéis firmes en la ley, en el evangelio y toda la revelación que os ha llegado de vuestro Señor. O sea, ellos lo que están diciendo es, el Corán mismo está diciendo, dice, ustedes no tienen otra opción, sino es el ampararse en la palabra que les fue dada, la ley y los evangelios a través de Dios. Así que si nosotros nos paramos en la ley y en los evangelios sin ningún remedio, ¿verdad? Como dice el Corán de nosotros, pues nosotros no podemos aceptar el Corán como la palabra, ¿verdad? Como una fuente de verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, sin duda alguna, el Jesús Cristo, sin duda razonable, existió en la historia. Y eso nosotros lo vamos a ver y eso no hay duda. Hoy en día ningún teólogo que sea cristiano, que sea judío o que sea ateo, niega la existencia de Jesús histórico. Así que lo que nos queda por discutir es quién decía Jesús que él era. Y esto es bien importante porque una de las preguntas más comunes, no objeciones, más comunes, y específicamente dado por los islámicos, es que ellos dicen, ¿dónde en la Biblia dice Jesús literalmente, yo soy Dios, adórenme? Y esto es una técnica que se utiliza, que se llama el criterio de la exactitud de palabras, ¿verdad? Y eso es simplemente están exigiéndote a ti y a mí que nosotros busquemos en la Biblia exactamente esas palabras para mostrar que Jesús es Dios. Sin embargo, esto es una falacia. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos este mismo criterio al revés, vemos cómo se desborona. Y por cierto, eso es un truco. Siempre que alguien a usted le monte una objeción, ¿verdad? Y usted quiere probar la veracidad de esa objeción, úsela, aplíquesela a la persona que se la está aplicando. Ejemplo, si esto fuera cierto, pues nosotros podemos decir, ¿dónde en la Biblia Jesús dice, yo soy solamente un profeta, no me adores? ¿La? Entonces, vemos cómo este reclamo se puede afirmar para otras religiones, donde Mahoma dice, él es literalmente, yo soy Dios, adórenme. ¿Ves? Se cae fácilmente porque el criterio de las palabras exactas es demasiado rígido. Jesús hizo algo mucho más extraordinario. Si Jesús hubiese dicho, yo soy Dios, adórenme, eso fuera refutable porque se puede interpretar de muchas maneras. De la manera en que Jesús dijo, yo soy Dios, es una manera irrefutable y no da espacio a interpretaciones alternas. Y lo vamos a estar viendo hoy. Y por eso finalmente, ¿verdad?, le costó la vida. En Juan 8, 52 al 59 dice lo siguiente. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Están hablándole a Jesús los judíos, ¿verdad? Están diciendo que él está endemoniado.
Alguien está escribiendo ahí y se está anotando. Okay. Ok. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Él estuvo a causa mayor que nuestros padres. Abraham, que murió. Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Le está respondiendo. Y ahora Jesús va a responder. Jesús responde y dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es vuestro Dios. Y si vosotros no le habéis conocido, dice, y vosotros no le habéis conocido, pero yo les conozco. Y si digo que no le conozco, entonces seré un mentiroso como vosotros. Dice, pero sí les conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Aún entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús dice en esta porción bíblica aquí, bien importante, que el que guarda su palabra, no la palabra de Dios, nunca morirá. Jesús está haciendo como Dios y la palabra y su palabra como la palabra de Dios. Y esto implica no solamente que Él es comparable a Dios y que comparte, ¿verdad?, de alguna manera su naturaleza, que Él tiene poder sobre la muerte. Cuando le preguntan, ¿quién tú te crees que eres? ¿verdad? Porque por esta aseveración tan fuerte que Jesús hace, ¿verdad? Dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es vuestro Dios. Él está diciendo, mi Padre es el que tú llamas tu Dios. Jesús le dice, él está diciendo que Él tiene la misma naturaleza de Dios. Dios tiene una naturaleza divina y santa. Los hombres no somos así, somos mortales y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Jesús no toma parte de eso. Dice, miremos lo que Jesús dice en Juan 8, un poquito más adelante, ¿verdad? 55-58. Y vosotros no lo habéis conocido, pero yo le conozco. Este es Jesús hablando. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes, como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Dice, por esto los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. En estos versículos Jesús está afirmando que Él es eterno, está hablando de que Él es preexistente, Él está estableciendo su preexistencia, dice que Él vive antes de que Abraham viviera, ¿verdad? Y eso es bien importante porque está atribuyéndose una característica de Dios. Y no solamente eso, cuando Él dice yo soy, está citando a Isaías 43, versículo 10 y versículo 13, que dice lo siguiente, dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 43:13 dice, y aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mí, y yo actúo, y quién lo revocará. Yo creo que le fuiste un poquito más para adelante. Dice. Okay. Jesús acaba de decir en Isaías que cuando Isaías está hablando de Dios, está hablando de Jesús y que está hablando de Él. Y dice, por eso es que los judíos cuando escuchan esto, ellos saben de lo que Jesús está hablando y toman piedras para tirárselas, para apedrearlo y matarlo, porque para ellos eso es una herejía. Él se está haciendo, Dios está diciendo, Isaías está hablando de mí en Isaías 43, 10 y el 13, porque yo
soy. Los estudiosos de este tema dicen que el yo soy aquí está haciendo alusión a Yahweh. Yahweh es el Dios. Cuando en el Viejo Testamento se escribe Señor con mayúsculas, todo literalmente está hablando de Yahweh. Y ese es el Jesús que está diciendo quién es el Yahweh. En Mateo 16, 13 al 20, tenemos otro ejemplo aquí. Dice, mira, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Muy interesante es esa terminología, hijo del hombre. ¿Okay? Ténganla en su mente. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, el otro Elías, otros Jeremías o de los profetas. Y les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es bien interesante, bien importante esto, porque me disculpan que me perdí la nota, porque Jesús no está negando lo que Pedro, Simón Pedro está diciendo sobre su vida, ¿verdad? Nosotros vemos continuamente cómo los profetas y los maestros se apartan de toda alusión a ellos, de que Dios los pueda utilizar, pero que ellos tomen parte de la naturaleza divina. Ellos literalmente se apartan de esto, pero Jesús está siendo parte de lo que están diciendo sus discípulos. Inclusive, no solamente eso, le está diciendo, tú sabes eso, no porque lo entendiste de manera carnal, sino porque el mismo Padre, el mismo Dios, el mismo Creador, te dio ese entendimiento. Y a los ojos de un judío en este tiempo, eso era la herejía más grande del mundo, porque se está haciendo Dios. Está diciendo, yo soy Dios. En Marcos 9 al 13 dice, cuando bajaron del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debería venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo digo que Elías ya ha venido y que le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito. Esta expresión, el Hijo del Hombre, que vuelve a aparecer aquí, es bien interesante porque el Hijo del Hombre está haciendo alusión a la profecía de Daniel 7. Daniel 7 está hablando de una profecía donde el anciano de días, ¿verdad? Que se está refiriendo a Dios, está viendo a uno como un hijo de hombre. Es que alguien con una apariencia de hombre y que va a ser lleno de gloria y poder. Y no solamente eso, sino que se va a sentar a su derecha a gobernar. Moisés y Enoc, los dos estuvieron parados cerca de la presencia de Dios, pero nadie se podía sentar a la derecha de Dios, porque el que se sentara a la derecha de Dios era su equivalente, participaba de lo que es su gobierno, era cogobernante del universo y de todo lo que Dios hacía, haría e hizo. ¿Okay? Y es bien interesante que este nombre, esta nomenclatura, el Hijo del Hombre, es exclusiva para Jesús en todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. A muchos a la iglesia, al pueblo judío, a todos se le llamó hijos de Dios, pero Hijo del Hombre solamente a Jesús. En Juan 20:28 vemos otra particularidad. Dice, en Juan 20:28 está Jesús muere, ¿verdad? Y él resucita al tercer día. Y en este momento él se le está apareciendo a sus discípulos. Y cuando se le aparece a sus discípulos, llega a donde Tomás y Tomás dice, yo no voy a creer hasta que yo ponga
mi mano en su costado y entre sus manos, ¿verdad? En la herida de sus manos. Y fue en ese momento, en Juan 20:28, donde Tomás se le acerca a Jesús y mete su mano en el costado y su dedo entre el agujero de su mano, su muñeca, ¿verdad? Y ahí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Vemos nuevamente a Jesús y en este momento Jesús está recibiendo alabanza. Esto también lo vemos en Santiago 1:1. En Santiago, como empieza, dice Santiago diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es bien interesante esto, porque Santiago está dando alabanza a Jesucristo. Jesucristo es el medio hermano de Santiago. Y aquí lo que él está diciendo es que está elevando la persona de Jesús y está haciendo una comparación con Dios, que es que está participando de la misma naturaleza y que ante sus ojos la misma lealtad que hay para Dios la hay para Jesús. Lo que se llama es dándole divinificación, ¿verdad?, al personaje de Jesucristo. En Marcos 11:9 se habla de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Jesús va en el asno, ¿verdad?, que hablamos el domingo pasado, no el anterior, entrando a Jerusalén. Y la gente tiraban palmas delante de su ropa, las telas, y decían, Hosana, Hosana, Hosana. Dice, al que viene en el nombre de Jesús. Él está recibiendo toda esta alabanza y Jesús no la echa a un lado. Es bien interesante que un buen maestro nunca haría eso. Y un profeta, eso no se podría hacer. Si un profeta recibe para él la alabanza que es para Dios, él no va a vivir otro día para contarlo. ¿Okay? En el Viejo Testamento menos todavía. ¿Okay? Así que Pablo mismo no recibió la alabanza cuando él llegó a la isla y fue mordido en medio de la fogata, ¿verdad?, por la serpiente. Y la gente se quedó esperando diciendo, wow, si no se muere, tiene que ser un Dios. Y él mismo en ese momento dice, mira, déjalo ahí. No, ¿sabes? Es que este es el poder de que me envió a mí. ¿Sabes? No soy yo. Juan el Bautista, que Jesús habla de él como que no hay otra persona, ¿verdad?, que haya nacido de mujer como él, que abrió el camino para Jesús, que de alguna manera tenía un parecido en lo que hablaban, ¿verdad? En un poco, cuando en un momento se admiró de él, si él era el Mesías, él dijo, mira, yo no soy digno tan siquiera de desamarrar la sandalia del que viene, porque el que viene después de mí es mayor que yo. Sin embargo, nosotros vemos a Jesús llenándose y aceptando toda esta alabanza, haciéndose partícipe nuevamente de la divinidad de Dios. En Mateo 16:13 dice, cuando llegó Jesús a la región... Sí, pero parece que... Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Sí. Que voy a mirar las notas porque... Ok. Es que me adelanté un poco y cuando vi el versículo, dije, Dios, pero sí que yo hablé de eso. Sí, lo que pasa es que en este momento, ¿verdad? Jesús llegó a esta región de Cesarea de Filipo y le preguntaron a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que eres, verdad? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Nuevamente usa ese pronombre profético para hacer alusión a ellos. Ellos dijeron, uno Juan Bautista, el otro Elías, pero otro Jeremías, a los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que yo soy? Y cuando le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuevamente él está aceptando toda esta alabanza para él. En Juan 8:28 dice, pero por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy Yahweh. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Juan 8:28 está haciendo alusión a Isaías 45 y está quitando el nombre de Jesús, el nombre de Yahweh por Jesús, está usando el interchangeably. Esto es uno de los versículos que se utiliza para defender, ¿verdad?, en contra
no en contra, ¿verdad? Sino a favor del cristianismo versus los testigos de Jehová dicen que no hay evidencia de que Jesús sea Dios. Pero aquí el nombre de Jesús se está usando como en Isaías 45, hablando de que Él es Yahweh. El Hijo del Hombre, nuevamente haciendo referencia, y el yo soy, que se refiere a Yahweh nuevamente. Es bien interesante que cuando la visión, o vamos a decir, viene la revelación del ángel sobre la vida de Mahoma, él no entiende de primera intención qué es lo que está pasando, y como todo buen esposo, ¿verdad? Si tú no entiendes algo que tú haces, tú vas donde tu esposa y le preguntas qué está pasando aquí, y es la esposa que le tiene que estar explicando a Mahoma que es un ángel, una revelación que Dios quiere compartir con él, y es ahí donde él se mete más profundo a escuchar lo que este ángel le tiene que decir a él. Pero Jesús desde un principio, él sabe quién es él. Él sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hará y qué es lo que tiene que padecer. Dice, porque el Hijo del Hombre en Mateo 12:8 dice, es Señor. Esto es otra cosa, ¿verdad? En Mateo 12:8 vemos como Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de él, no de los discípulos, ¿verdad? El Hijo del Hombre siempre está hablando de Jesús. Es Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del sábado, es lo que le está diciendo. Dice, este es el cuarto mandamiento que está dando Dios a su pueblo. Si Jesús se llama el Dios del sábado, o sea, que Él es el Señor del sábado, por lo tanto, Él es el Dios de los 10 mandamientos. Él se está haciendo equivalente. Él está diciendo, yo soy el dueño de los 10 mandamientos de Dios. Otra de los más interesantes de las cosas que Jesús hace es que Él perdona pecados. Nosotros hemos escuchado en parte mucho de esto, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poco más porque en la mayoría de las religiones, ¿verdad? El perdón de pecado es exclusivo para su deidad o Dios, y todas las abrahámicas también. Pero mira lo que hace Jesús aquí para que tengamos un contexto. En Lucas 7:37 al 49 dice, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, hablando de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, que Jesús no es un buen profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y teniendo ellos, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces? Tengo que leer acá porque es que no puedo leer el final porque ¿Cuál le amará más? ¿Cuál le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo, Simón, ve a esta mujer. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona
pecado. Bien interesante que esto es un paréntesis, ¿verdad? Sobre esto, sobre esta porción bíblica. Esta porción bíblica para mí es una de las más lindas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es una foto de nosotros cuando venimos a Jesús, ¿verdad? Pero es bien interesante que Jesús dice que se va a hablar siempre de esta mujer por lo que hizo. Pero esto está metido entre medio de una lección. Solamente se habla de esta mujer para enseñarle a Pedro, al invitado, lo que él no hizo por Jesús. Así que, cerrando el paréntesis, volvemos para el próximo. Marcos 2, del 3 al 12, dice: entonces vinieron a traerle un paralítico. Estaba Jesús llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse él a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla y en la cual yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, mira cómo lo llama, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo imagino que ahí se le habrá caído la quijada a todo el mundo. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Mira lo que dicen: está blasfemando. ¿Por qué está blasfemando? Porque solo Dios puede perdonar pecado. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo su espíritu, que lo que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, nuevamente haciéndose el equivalente a Dios por la profecía de Daniel 7, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios. Es bien interesante que Jesús no solamente habla de sí, sino que él muestra su autoridad para lo que él está hablando de sí. Él dice: ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados son perdonados, levántate y camina. Definitivamente, cualquier profeta en el nombre del Señor podía hacer un milagro y decirle: levántate y camina. Y toda la gloria tenía que ir a Dios y no podía ir al profeta. Pero Jesús le está diciendo: tus pecados son perdonados. Él se está atribuyendo a él la naturaleza de Dios, y por eso la gente pensaba: este está blasfemando. El acto de perdonar pecado está reservado exclusivamente para Dios. Nadie puede hacerlo, pero Jesús lo hizo. Aquí vamos a hablar un poquito. Esto es una cita simplemente del punto de vista de Pablo, ¿verdad? De Filipenses 2, 6 al 8. Pablo hablando de Jesús. Pablo, hablando de Jesús, nos dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, eso está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pablo está hablando aquí de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, ¿verdad? Y él está hablando cómo él participa de esa naturaleza divina. Y Juan 18:37, que para mí esto es la razón por la cual finalmente terminan crucificando a Jesús, ¿verdad? Pilato le dijo: entonces, así que tú eres rey. Y Jesús respondió: tú dices que soy rey. La Biblia expandida, ¿verdad? Y lo más literal que implica esto es que, y raramente, ¿verdad? La versión de la Biblia Dios habla hoy es la más que se parece a lo que implica esto. Dice: sí, tú estás asertiendo que yo soy el rey. O sea, tú estás diciéndolo. O sea, tienes razón, yo soy un rey. Dice:
Me dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Finalmente, ¿verdad? Esto le costó la vida a Jesús. Jesús fue crucificado porque él decía que él era el Hijo de Dios y que se hacía uno con la misma naturaleza de Dios. El decir que Jesús decir que era el Mesías, para nada le movía el piso a los judíos. Mucho antes que Jesús habían dicho que eran Mesías, inclusive el Mesías de otros dioses. Y todos ellos se desmoronaban y no era un pecado, como quien dice, capital. Pero a Jesús no lo mataron por eso, a Jesús lo mataron porque él se hizo de la misma naturaleza de Dios. Él tenía la misma naturaleza. Los profetas dicen, el Señor tu Dios te dice, así que el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús decía, de cierto digo. Dice, lo que está diciendo es, yo no hablo dando el mensaje de Dios, yo soy Dios dando el mensaje. Son dos cosas bien diferentes. Un buen maestro nunca diría que él es Dios, porque eso es un hereje o un loco, o sería Dios. Dice, en una cultura monoteísta solo había un solo Dios. Pablo no acepta adoración, que lo vemos muchas veces, y el mismo Juan Bautista tampoco, pero Jesús libremente acepta la adoración de la gente y la alabanza. Y ante los ojos de un judío esto era blasfemia. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ser alabado, solamente Dios puede ser adorado. Jesús perdona pecados, acepta adoración. Jesús es Dios sobre la muerte. Jesús es el Señor de los mandamientos. Solamente esto te vuelve a la cabeza que decir que Jesús es Dios de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Jesús se levantó de los muertos, hizo lo imposible. Cuando Juan el Bautista estuvo preso y le preguntó a través de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús lo que dijo, ok, si ustedes nuevamente se le hace un poco difícil o les estira la mente, ¿verdad?, en creer lo que yo estoy diciendo, déjame demostrarlo. Dile a él lo que están viendo. Nuevamente, que es el mismo escenario que ocurre con el paralítico. Ok, si tú no puedes creer que sus pecados son perdonados, pues entonces déjame entonces darle, como quien dice, un vaqueo a lo que yo estoy hablando a través de los señales y milagros. Jesús, entre otras, Jesús, esto es una sola porción de lo que podemos hablar. Jesús dice que Él es el principio y el final, haciéndose el alfa y el omega. Él dice que Él va a hacer el juicio. Él va a ser el que va a juzgar al final de los tiempos. Jesús dice, cuando está con Satanás y Satanás lo tienta en Mateo 4, si no me equivoco, Él dice, al Señor tu Dios no tentarás y solamente a Él adorarás. Pero si seguimos aquí, terminamos el año que viene. Jesús no pudo, bajo ningún estándar, ser un buen maestro, porque él se hacía Dios a él mismo. Jesús, bajo ningún estándar, pudo haber sido un buen profeta, porque él no decía, Dios te dice, él dice, de cierto te digo. Y por último, yo quisiera hablarte, aparte de lo que Jesús dijo de él, de lo que Pablo dijo de él, de lo que a lo mejor Santiago dijo de él, y de los reclamos que Jesús sometía a su vida, ¿verdad? Y que él estaba detrás de ellos. Y lo que dice la Biblia de Jesús. Dice, Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Eso es bien importante. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Si nosotros, para resumir, ¿verdad? Vamos a Juan 1.14, que él sigue hablando, ¿verdad? Dice, entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria. Mira, ¿la gloria de quién? La gloria del único Hijo del Padre. En Juan 1:18 dice, y nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre.
Él nos ha revelado a Dios. Vuelve al slide anterior. ¿Qué es lo que está diciendo Juan y cómo ve la Biblia, verdad? ¿Cómo ven sus discípulos a Jesús? Están viendo como Dios. Así que en Juan, aquí la palabra, lo que es la palabra, está hablando exclusivamente de Jesús. Dice que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Así que si nosotros hacemos una sustitución rápida y la palabra la cambiamos por Jesús, mira lo que dice. En el principio Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Dice, Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y nada fue creado sin Jesús. Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús no podía ser un buen profeta por ningún estándar aquí. Y no podía ser un buen maestro del judaísmo, ni siquiera, ¿verdad? Porque decía que las escrituras se cumplían en él. Así que tenemos dos opciones. O porque sabemos que no puede ser un buen profeta, o no puede ser un buen maestro. Tenemos dos opciones. O Jesús estaba loco, o Jesús era quien decía quién él era, que era Dios. Y sabemos que su impacto no ha morido, ¿verdad? Y su espíritu sigue vivo en medio de nosotros. Y que su palabra y su vida hoy en día sigue transformando nuestras vidas de generación en generación. Así que la conclusión lógica que nosotros podemos llegar es que Jesús es quien dijo quién él era. Y él dijo que era Dios. Dios nos bendiga. Pasen buenas noches. Itamar. Ahora seguimos con Itamar.